Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto poderles saludar. Bienvenidos a Estudio 10 TV, tu canal, por medio de www.facebook.com/inclinada, Estudio 10 TV, tu canal online /inclinada. Y estamos en Actualidad TV totalmente en directo. Soy William RM y bueno, le invito muy cordialmente para que se quede con nosotros el día de hoy porque tengo vía Stringer a doña Isabel Villalobos, una experimentada psicóloga que nos trae un tema de primer nivel para este programa y le vamos a dar la más cordial bienvenida, como ya es habitual con doña Isabel Villalobos, que sigue el tema de el cuidador. Y vamos entonces con la segunda parte de este su programa. Esta es una serie de programas relacionados con el tema del cuidador y tenemos a doña Isabel Villalobos vía Stringer totalmente en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, William. Un placer estar aquí. Como bien lo decís, pues vamos a trabajar justamente el rol del cuidador o los cuidadores, la familia que cuida a la persona que está sufriendo un síndrome demencial Sí, o que se le llama también un deterioro cognitivo, ¿no? Pero quisiera como iniciar diferenciando un poco esto del deterioro cognitivo y la demencia senil que se utilizó durante mucho tiempo. Quiero que empecemos por ahí para ubicarnos en este asunto, ¿no es cierto? Que es importante, no es lo sí más señora. importante a trabajar ahora, pero sí voy a hacer la diferencia. Ya no se utiliza el término demencia senil, es obsoleto ahora porque demencia senil se prestaba para entender así a la persona adulta mayor que como propio del ser adulto mayor, vamos a ver, como propio de la edad, entre más viejo, pues había la posibilidad de la demencia senil por la edad como tal. Y eso pues ya se sabe hoy que no es así y que un deterioro cognitivo o a todo caso el síndrome demencial puede ocurrir incluso a una edad no necesariamente de 60 y 65 años para arriba, sino que perfectamente se puede dar a edades de 40, 45, 50 años. Entonces es importante diferenciar esto, ¿no? Y que lo tengamos como muy claro para a partir de ahí, ok, um, hablar específicamente de lo que me interesa, de lo que nos interesa hoy en el tema, que sería el rol del cuidador con estas personas, sea papá, mamá, tío, el abuelo, es decir, las personas que están ahí cerca, a la par, cuidando en la misma casa o fuera de esta, y la dificultad de la familia en general de acordar, de ponerse de acuerdo en el cuidado de esta persona, de ponerse de acuerdo en qué nos toca, cuál sería nuestro rol ante una mamá que está en deterioro cognitivo, ante un papá, como les decía, un abuelo, cualquiera que sea el familiar con el cual están lidiando. Si la familia completa cuesta mucho que se pongan de acuerdo para sus tareas con lo que quiere, con lo que tiene que ver con el cuidado de la persona que lo requiera. Entonces es importante que hablemos de eso porque no les voy a dar un recetario, ¿no? Como de punto a punto lo que debemos hacer. Más bien lo que vamos a conversar aquí es la necesidad de reflexionar cada persona que es cuidadora de reflexionar sobre cómo se está sintiendo con respecto a este aporte que tiene que dar o que le es exigido dar socialmente, culturalmente o por la misma familia que de repente exige a los demás integrantes de la familia hacer un aporte que a lo mejor no es posible para el cuidador, que a lo mejor no es posible para todos. A lo mejor la familia, cada uno puede tener un rol, a lo mejor alguno puede hacer un aporte económico, pero no puede hacer el soporte emocional para la persona que lo requiere. A lo mejor el que puede hacer un soporte emocional no pueda económicamente aportar. Entonces vamos a hablar de esa posibilidad del encadenamiento o de la red que formamos alrededor de la persona que necesita el cuidado, ¿no? Y que los demás puedan entender que no necesariamente tienen la posibilidad de ejercer todos los roles, porque a veces un solo cuidador
es el que se encarga de todo, ¿verdad? El que está en la casa generalmente, es el que limpia la casa, es el que cuida a los padres, es el que va por la comida, es el que regaña a todo el mundo porque nadie se pone de acuerdo para cuáles días le toca venir o no, y peor aún, cuando hay hermanos o hermanas, cuando estos roles es entre hermanos cuidando a sus papás, digo, uno de ellos cuidando a sus papás, y se les solicita a los demás intervenir, acompañar, acuerpar a este que tiene el rol principal de cuidador, ¿no? Y hay esa dificultad de que los hermanos cedan. Y a veces lo que hacen es que se pelean entre sí porque algunos, vamos a ver, el pretexto a lo mejor puede ser, no tengo tiempo, tengo una familia que cuidar, el trabajo no me permite, usted sabe que no puedo, o el pretexto que se utiliza muchas veces de la persona que dice, el familiar que dice, no tengo dinero, ¿no? O no tengo tiempo o no tengo dinero, que más o menos por ahí, por donde muchas veces en la clínica nosotros vamos viendo cómo estas familias se va deteriorando la relación entre hermanos precisamente por la dificultad de ponerse de acuerdo, porque en el fondo lo que hay a lo mejor es mucho enojo contra ese papá o contra esa mamá por situaciones de fondo que han venido sucediendo en donde la persona no ha trabajado, no ha procesado y no ha trabajado internamente su dolor, su enojo, ¿no? Con esa mamá que ahora lo necesita o con ese papá o abuelo que ahora requiere de su ayuda, de su atención, porque ya solo no puede y necesitamos ya ejercer un rol de cuidadores como tal. Así es que lo que estamos diciendo acá es que no hay recetas mágicas, pero que sí hay una gran dificultad que se está viendo en la clínica hoy, que nosotros los psicólogos estamos recibiendo en nuestros pacientes, a esas familias que ya están colapsadas porque no saben qué hacer con respecto a este poder, a tomar acuerdos, porque más allá del acuerdo es cómo cada miembro tendría que ir sanando, trabajando sus propias dificultades y sus propios conflictos con ese adulto mayor que hoy lo necesita y que en su momento él o ella siente que le fallaron, que no estuvieron. Entonces hay mucho dolor, hay mucha bronca interna que tendríamos que trabajar para poder hacer un trabajo eficiente y efectivo con esta persona que hoy no necesita, que acá pues hablamos de adultos mayores, que aún así hice la aclaración, que no necesariamente son más de 60 años, pueden ser personas menos de 60 años que ya empiecen a presentar un deterioro cognitivo, ¿no? Y que habría que entonces la familia toda entera cambia, tienen que hacer cambios para sobrellevar la situación, pero también qué hacemos nosotros como cuidadores para meternos en el rol y en cuál rol podemos entrar y de qué forma, ¿no? Eso es pues un poco lo que acá vamos o ya iniciamos, ¿no? En esta conversación. Sí, vamos a ver. La dificultad que hemos visto en la clínica básicamente es la persona que cuida, la persona principal, ¿no? La que está en su casa cuidando al adulto mayor, que llega a la sesión, que llega a la consulta nuestra diciéndonos como queja principal, ya Ujú. no puedo más, ya no soporto, ya no aguanto, ya estoy cansada, y digo cansada en femenino porque generalmente al que se le deposita el cuidado del adulto mayor es a la mujer, a la hija, si son solo varones, si hay una hija, sobre ella principalmente, generalmente va a recaer la responsabilidad del cuidado de esta persona, ¿no? Puede ser en un hijo, pero generalmente va a recaer sobre la mujer, sobre la hija y no sobre el hijo. Ok, entonces esto es importantísimo. Es la primera queja que llega a nuestra consulta. Ya no puedo más. Ya no puedo sola. Entonces resulta que en el proceso donde vamos identificando qué es lo que está pasando, nos damos cuenta que lo que pasa es que esta persona está sola o solo cuidando a su ser querido, y que además de que está solo o sola, tiene, como les decía, una bronca interna, un conflicto emocional interno que está lidiando, que no está pudiendo lidiar con cuidar y a la vez con el enojo guardado durante años, que tiene que ver
con las situaciones de infancia, que tiene que ver con las situaciones de adolescencia que yo como hijo, como hija viví con esta mamá que no es perfecta, que cometió errores, que metió la pata, sí, como todos, por ser seres humanos, ¿no es cierto? Pero que he guardado en mi vida tanto dolor, tanto enojo por estas situaciones que no he sanado, que ahora de repente me encuentro frente a esta persona que antes me hizo sentir mal, a lo mejor, bueno, a mí o a mis hermanos o bueno, a la familia completa, a lo mejor pasamos carencias, necesidades, etcétera, ¿no? Entonces esta persona que antes era eh, la persona grande, cuando yo estoy pequeño, mi mamá o mi papá, son esos seres o esas personas, wow, ¿verdad? Que todo lo saben, que yo soy chiquitito, chiquitita a la par de ellos. Ahora ya la situación cambia. Ahora no es mi papá que todo lo sabe, sino ahora soy yo como adulta frente a un adulto mayor que en su envejecimiento y en su deterioro cognitivo, si es esa la razón también, vamos a ver que se vuelve más bien como ese niño o esa niña que espera de nosotros ese cuidado, principalmente si es adulta o ese adulto mayor vivió desde siempre cuando tuvo sus hijos pensando que sus hijos son los que iban a sostenerle en la adultez. Entonces vemos a adultos mayores que vamos a ver, en su juventud o cuando tuvieron sus hijos, solían decir, esta mi hija va a ser mi bastón, por ejemplo, ¿no? O este mi hijo es el que me va a sostener cuando sea anciano. Ya ahí hay de por sí depositado un mandato social y cultural a una persona, sea hijo o hija, sea porque sea la mayor y la única mujer, o porque sea la menor y también la única mujer, o sea porque a lo mejor es la única hija, o sea porque es el hijo más cercano y es el que está viviendo con sus padres, o en el caso, digo, hago la aclaración, porque puede ser el hijo que esté viviendo con los padres, o puede ser al revés, los padres o la madre o el padre viviendo con ese hijo cuidador. Digo, hago la aclaración porque es diferente. Una cosa es vivir en la casa de los padres y otra cosa es que los padres vivan en mi casa, ¿no? Entonces, bajo esta consigna vamos a entender que esto que se nos deposita a lo mejor va a ser una carga muy pesada si antes no trabajamos en nosotros vamos a ver, esa crisis o esas crisis emocionales que no hemos podido elaborar o trabajar a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Si eso está presente en la vida mía, en la vida de mis hermanos, eso va a dificultar que haya una cercanía afectiva con el adulto mayor que ahora no necesita. Y no es culpa de nadie aquí, ¿ok? No es culpa del adulto mayor que en su momento no supo hacer o establecer los vínculos saludables con los hijos, por decirlo de esa forma, ¿no? Y tampoco es culpa de nosotros que hoy no podamos establecer vínculos saludables con ese papá o esa mamá porque estamos muy dañados. ¿Qué habría que hacer entonces? Revisar lo que necesitamos revisar y sanar. Y para ello vamos a necesitar una ayuda psicoterapéutica, vamos a necesitar un acompañamiento de un profesional que sepa realmente trabajar con personas cuidadoras y que sepa acompañar, porque eso hace el terapeuta, acompaña en el proceso a la familia y a la persona en deterioro cognitivo o a la persona, como habíamos dicho antes, en una situación de síndrome demencial que se esté presentando. Entonces, eh, dicho esto, mi énfasis en este caso quiero que sea que cada uno de los miembros de la familia se revise, ¿no? Que revise cuál es su situación, cuál es su dificultad con ese papá y esa mamá que a lo mejor no les está permitiendo establecer o estrechar el vínculo para solidarizarse con la hermana o hermano que está cuidando al adulto mayor o a los papás que cuando son ambos, ¿no? Eh,
Esto lo digo porque si no logramos eso, si el cuidador y los que están alrededor, que se convierten en cuidadores también, algunos más, otros menos, según la posibilidad que cada quien tenga, o desde el rol o lugar que se pueda, como dije antes, que puede ser desde lo económico, desde lo emocional, o es el que se encarga de traer el comestible, o es el que se encarga de venir a pasear a la mamá o al papá, sacarlos un rato, etcétera, ¿no? Cada uno desde donde puede. Digamos que no está en discusión aquí qué es lo que puede aportar cada uno. A lo mejor en otro momento, en otro espacio, entremos en esto y lo podamos hablar. Pero en este momento, lo que yo quiero que quede claro es que esa revisión interna de hasta dónde estoy pudiendo llegar, es importante que la hagamos para que podamos entonces, vamos a ver, desentramar vamos a ver, lo negativo que podría obstaculizar el vínculo de armonía que la familia necesita, que requiere en este proceso de acompañamiento al adulto mayor que lo requiere. No sé si por ahí me explico, si hay alguna duda, si quieres preguntarme algo, con mucho gusto. Sí, excelente lo que estás tocando en este programa, doña Isabel. Queremos mencionarle a nuestros amigos televidentes que pueden comunicarse con nosotros enviando un correo electrónico a fcomunicaciones07@gmail.com o bien dejarnos algún comentario aquí en la página también. Pueden dejarnos ese comentario aquí en la página o bien comunicarse vía correo electrónico a fcomunicaciones07@gmail.com. Estamos conversando con doña Isabel Villalobos, psicóloga. Roles, el rol del cuidador, la segunda parte de este interesante tema. Y seguimos con doña Isabel. Muchísimas gracias. Evidentemente, hay muchas preguntas, a lo mejor que las personas que nos ven y nos escuchan estarán haciéndose en este momento. Y una de las preguntas a lo mejor es, oiga, qué bonito que habla usted, pero mira qué difícil ya vivirlo. Mira qué difícil es tener enfrente a esa mamá o a ese papá que siento que me hicieron mucho daño y que yo no sé ahora cómo enfrentarme a eso, porque la sociedad entera, mis hermanos, mi familia y la cultura misma me han dado este rol que ni siquiera quiero llevar. Probablemente habrá personas que en este momento se están preguntando esto y con toda razón. Lo que quiero que sepan es que no pasa nada, no es malo que usted, si es cuidador o cuidadora, se esté sintiendo mal o con culpa porque está cuidando a alguien y a la vez está enojado o enojada con ese alguien, o a la vez está triste o resentido o resentida con esta persona. No pasa nada, se puede dar. Cuando digo no pasa nada, lo que quiero decir es que no pensemos que eso le pasa solo a una persona, que solo a usted le está pasando, mi amigo o mi amiga. Le pasa a las familias en general, nos pasa a las familias en general, a las personas que somos cuidadores. Muchas veces nos vemos inmersos en situaciones en donde tenemos que plantarnos firmes para que nuestros hermanos o nuestra familia inmediata nos colabore, nos acompañe en este cuidar este cuidar al otro requiere tiempo, energía, requiere tener una dosis alta de amabilidad, de cortesía, de respeto, de responsabilidad y todo eso requiere tiempo. Entonces la tarea es ardua, no es sencilla, cansa, puede que el cuidador se sienta sumamente agotado por la vivencia que tiene, no solo por el cuidar per se, sino por esta historia que les estoy diciendo que pueda estar viviendo. Entonces internamente está agotado o agotada porque está luchando contra ese enojo interno, contra ese sentirse mal o resentimiento que ha guardado durante años y contra la realidad que nos dice que no podemos desamparar a este viejito o a esta viejita que al final de cuentas hizo lo que pudo con las herramientas que tenía para cuidar de nosotros. Es decir, que al final de cuentas, como seres humanos, vamos a cometer errores y vamos a dañar a otros, no con la firme intención de hacerlo, pero que el daño queda ahí.
y que hay que trabajarlo y sanarlo, sí hay que hacerlo, y que requiere un proceso psicoterapéutico para hacerlo. Ustedes me dirán, claro, es que lo está diciendo una psicóloga y por supuesto tiene que decirlo, pero sí, tengo que decirlo y tengo que decirlo claramente, porque a lo mejor si usted va donde un consejero con el respeto que el consejero me merece, por supuesto, a lo mejor este consejero no va a poder entender el trasfondo de la crisis emocional que usted está viviendo internamente, porque el consejero o consejera no tiene las herramientas que yo o nosotros los profesionales en psicología tenemos para poder rearmar todas estas emociones encontradas y trabajar desde lo psíquico, desde lo interno, para que usted logre sanar y seguir adelante con la tarea que les encomendada, ¿ok? Entonces es por esto, no es por otra cosa. No quiero decir que el consejero no sea bueno, no quiero decir que sea menos importante, no quiero decir que usted no pueda ir donde su consejero de la iglesia, de la congregación donde usted se reúne. No quiere decir esto que usted no pueda tomarse fuerte de la mano de Dios. No quiere decir esto que usted tenga que dejar su fe de lado. No, para nada. Lo que quiero decir es que si no trabajamos eso que nos ha hecho daño durante tanto tiempo, no vamos a poder brindar el auxilio, el apoyo, el acompañamiento que nuestro adulto mayor está requiriendo, está necesitando en este momento. Y por ahí es por donde me refiero en este caso y quiero que esto ojalá quede lo más claro posible porque pues vamos a hacer una serie de programas con este tema y sé que vamos a trabajar ampliamente el deterioro como tal, qué se puede esperar, cuáles son los factores de riesgo más importantes, más adelante los hablaremos, de qué forma podemos protegernos y ayudarnos como familia. Acá estamos como empezando en términos generales, pero por ser precisamente general, quiero que quede sumamente claro esta visión como terapeuta, como psicoterapeuta, que puedo compartir con ustedes con muchísimo cariño y con este énfasis que suelo hacer cuando hablo de cualquier tema, no solamente de porque me parece que si esto queda claro, a partir de aquí podemos lograr un equilibrio, un balance, una ayuda realmente, como decía al inicio, efectiva, eficaz, eficiente, sólida, que no vaya en detrimento de nuestra propia salud como cuidadores. Sí, señora. Bueno, y doña Isabel, si alguien quisiera también comunicarse con usted y quisiera pues conversar acerca de este tema puntualmente, ¿a qué número telefónico se pueden comunicar? Puede comunicarse conmigo al número al 88359232, que ese es mi teléfono celular. Conmigo directamente, no tengo una secretaria que acomode mis citas, lo Sí. hacen directamente conmigo, es de forma personal. Pueden escribirme, pueden mandarme un audio al WhatsApp o bien llamarme. Ese es mi número y con mucho gusto les voy a atender. Cualquier consulta también con gusto lo puedo hacer. Bueno, muy bien, mis amigos, están viendo Actualidad TV por medio de Estudio 10 TV. Estamos totalmente en directo. Acá en el estudio me encuentro pues este servidor, William RM, y también pues doña Isabel Villalobos, experimentada psicóloga, que nos trae este segundo programa de esta interesante serie. Muchas gracias. Adelante, te escuchamos. Seguimos con el tema para el día de hoy. Muy, muy bien. Bueno, pues el tema entonces nos habla de que nosotros estamos hablando en este momento de los cuidadores, el rol de los cuidadores de la familia que cuida entonces a la persona adulta mayor, generalmente adulta mayor, porque ya dijimos anteriormente en algún momento que no necesariamente es a partir de los 60, sino que puede ser antes. Vamos a ver, el deterioro cognitivo leve, entonces va a presentar algunas síntomas generales, como por ejemplo la desorientación, la alteración de la memoria, la alteración del lenguaje también, desorientación en áreas como la temporal, espacial y en las personas, alteración en la memoria a corto plazo principalmente, pero puede ser a largo plazo, ¿no?
el déficit de atención, a lo mejor vamos a tener que ajustar algunas cosas que hacemos para cuidar bien a este adulto mayor, vamos a tener que hablarle un poco más fuerte a la persona adulta mayor que tenemos, a nuestro familiar que cuidamos, hablarle más despacio, hacer énfasis en algunas, vamos a ver, no hablar mucho, sino que vamos a tener que hablar palabras o frases cortas que sean fácilmente entendibles para el adulto mayor, y que podamos entonces no entrar, vamos a ver, la persona que está en deterioro cognitivo va a estar muy angustiada porque empieza, es un mundo nuevo, es un mundo extraño, pero más extraño es para el que cuida, porque el que cuida dice, ahora, ¿con qué se come esto? ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago para identificarme con mi adulto mayor sin desbaratarme, ¿no? Y a la vez proporcionándole la seguridad que mi mamá o que mi papá requiere en este momento y dado este proceso de deterioro, si es que lo hay. No todo adulto mayor va necesariamente a entrar en un deterioro cognitivo, no necesariamente, puede que no. ¿Ok? Va a depender de la historia de vida, va a depender de otros trastornos, de la genética, etcétera, 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 ¿no? Entonces sí vamos a tener que tener claro que hay algunos parámetros o algunas pautas pues a seguir en el cuidado de la persona adulta mayor que está a nuestro cargo y que requiere sentirse segura. Entonces, cuanto más seguro se sienta el adulto mayor que cuidamos, más fácil va a ser para él y para nosotros y menos deterioro posiblemente se va a ir dando, ¿no es cierto? Pues eso hay que tomarlo en cuenta. Y no olvidando entonces que a lo mejor la hermana mayor que nosotros queremos que venga a cuidar a la mamá no puede hacerlo. Y no puede hacerlo no porque no quiera, no puede hacerlo porque su dificultad de acercarse a su mamá, por lo que no ha podido trabajar todavía internamente, no le faculta, no le es posible. Tendríamos que hacer una reunión con la familia y por lo menos es una recomendación puntual que hago, hacer una reunión familiar y a cada uno decirles, bueno, mis hermanos o bueno, la familia que está alrededor, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a revisar cuál es el aporte, cuál es el rol que va a tener cada uno de ustedes en el cuidado de nuestra mamá o en el cuidado de nuestro papá, perdón, o de ambos, si es que son ambos los que están vivos y a nuestro cargo. Pues entonces pongámonos de acuerdo qué aporte hace cada quien desde su posibilidad. Evidentemente, yo estoy diciendo algo que a lo mejor no sea posible a una persona que no es psicóloga. A lo mejor yo lo estoy diciendo porque como profesional tengo la posibilidad de hacer esto, que lo hago en las terapias, en el proceso, en las sesiones psicoterapéuticas con las familias que llegan a mí, aunque también soy cuidadora, aunque también tengo un rol de cuidadora y con mis hermanos cuidamos a mi mamá en este caso, que es una señora de 85 años, ¿ok? Con ellos también tuve que sentarme, reunirme y ponerme de acuerdo qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, de quién más que nos toca. Y ahí es donde también me doy cuenta cómo cada uno de ellos tiene que trabajar situaciones de fondo para que podamos en este encuentro entre hermanos y en este depositar que de alguna forma me han hecho y me ha hecho la cultura por ser mujer e hija menor, podamos ponernos de acuerdo y entre todos acompañar el proceso de envejecimiento o deterioro cognitivo de mi madre en este caso. Lo pongo de ejemplo porque, bueno, es lo que estoy viviendo y creo que vale hacerlo, me doy la libertad de hacerlo acá. Entendiendo entonces que no tienen ustedes normalmente por qué saber todo esto y por qué saber cómo actuar frente a su familia. Ni yo, que soy psicóloga, sé muchas veces cómo actuar frente a mi familia y meto la pata y me equivoco y hago unas cosas terribles que si ustedes vieran van a decir, ¡ay, pero cómo si es psicóloga! No importa que seamos psicólogas, no importa que seamos médicos o psiquiatras, somos humanos ante todo y nos vamos a equivocar, vamos a errar. Y entonces es necesario por eso estos acuerdos y por eso buscar a un profesional de salud mental que nos guíe. Estoy hablando profesional en psiquiatría, puede ser en psicología, en trabajo social, nutricionista. Vamos a tener que hacernos acompañar
de una gama de profesionales que nos ayuden, porque este adulto mayor necesita ayuda de todo lado, necesita como muchos, varios bastones, vamos a ponerlo ¿no? de esta forma, varios bastones de dónde sujetarse, de Sí, claro. dónde amarrarse a seguir viviendo lo más saludable posible para que tenga calidad de vida, que al final lo que queríamos, que queremos proporcionar a nuestro adulto mayor, Sí, a señor. nuestro papá, a nuestra mamá, es calidad de vida y entre mejor estemos quienes los cuidamos, mejor van a estar ellos, mejor calidad de vida les podremos brindar. Bueno, doña Isabel, ya el tiempo nos está alcanzando. ¿Qué le parece si nos deja un último mensaje ya para cerrar Actualidad TV? Bueno, muy bien. Un último mensaje de mi parte sería, revísese, mi amigo y mi amiga, revísese. ¿Qué es lo que internamente usted tiene que trabajar con un terapeuta con quien usted se vaya a sentir cómodo o cómoda o que alguien a lo mejor le refiere, ¿no? Para que pueda trabajar eso y quedar libre y pasar por el proceso de perdonar y perdonarse, que Sí, decirlo es sencillo, pero hacerlo es difícil. Entonces, una vez que usted logre pasar ese proceso, va a tener mucho más tranquilidad y facilidad interior para realizar el trabajo que se nos encomienda a los cuidadores. Muchas gracias, William, por el espacio. Un abrazo para todos. Bendiciones a todos los que nos han escuchado y visto en este programa. bueno, y les recomiendo a los amigos televidentes que si tienen algún comentario también lo pueden hacer, como les decía hace un rato, lo pueden hacer allí en el área de comentarios o bien dirigirse a fcomunicaciones07@gmail.com, que es el correo oficial del canal, o denos nuevamente el número telefónico, doña Isabel. Con mucho gusto, 88359232. Estás atendiendo en el área de San Pedro, tengo entendido. Estoy atendiendo en San Pedro de Montes de Oca de forma presencial, pero también de forma virtual. A veces la virtualidad no es como nuestra mejor amiga y hay personas que no les gusta para nada Ujú, y que a lo mejor no es tan funcional trabajarlo así, claro, entonces vienen aquí. Así es que una buena parte lo hacemos de forma virtual, con quienes sí se puede hacer, sí. ¿no? Y con quienes no se puede hacer, pues se hace desde lo presencial con todas las medidas del caso, por supuesto, desde Sí, la orden sanitaria que tenemos, ¿no es cierto? así es, doña Isabel. Entonces, nuevamente tu número telefónico y qué días atiende, por cierto. Todos los días, Sí. atiendo todos los días, mi consulta privada es mi trabajo diario de todos los días, no trabajo para ninguna institución, Ujú. entonces mi consulta privada es todos los días de lunes a sábado, así es que con confianza pueden acordar un espacio entre semana o sábados en donde con mucho gusto les puedo recibir. Y todavía sigue colaborando con el 911. La colaboración voluntaria 911 ya Ujú. terminó el Colegio de Psicólogos de Costa Rica en este convenio que se hizo con el 911 pues, y el Ministerio de Salud, pues ya concluyó este tiempo de voluntariado. Ujú. Ahora pues quedará un proceso diferente que las autoridades pues tendrán, las autoridades competentes tendrán que tomar ya la iniciativa de continuarlo, proceso, pero ya de forma remunerada, y pues tocará a las autoridades seguirlo o no, dependiendo si lo creen necesario. Para Claro. nosotros lo es, ojalá se continúe, pero el voluntariado pues sí ya llegó a su fin. Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doña Isabel, por traernos este segundo programa del tema de los cuidadores. Y Dios mediante estaremos en otro programa similar a este, con estos temas tan importantes y tan necesarios, ¿cierto? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Aquí estaremos. Soy William RM, ya vienen las noticias. Sigan con nosotros, somos Estudio 10 TV.